Iniciemos el ciclo de entrevistas. Está con nosotros Luis Ernesto Carles, panameñista, exministro de Trabajo, exdiputado. Me quedo hasta ahí. Exministro de Gobierno. Exministro de Gobierno. Óigame. Oiga, un amable componedor en crisis. Recuerdo muy bien eso. No todo el mundo. Sí, sí. Primero se atreve a ir. Y segundo, tratar de arreglar... Resolver conflictos. Cuando usted sabe, sí, en lo espeso del chicheme es un poco difícil porque las pasiones están desbordadas. Pero yo no sé, yo tengo un deseo como ciudadano, es un deseo ciudadano. A mí me gustaría que la Policía Nacional le diera un seminario intensivo a ministros, viceministros, directores de entidades autónomas, etcétera. A aquellos que tienen que ir a resolverle los problemas a la gente. Porque la policía tiene una facilidad para llegar a donde están cerrando calles o donde la gente está protestando. Pero el que tiene que ir a resolverle el problema es el ministro. A veces nunca va. Yo creo que ese seminario es necesario. Buen día, bienvenido. Sí, buenos días. Hemos, diríamos, contado los primeros 100 días de gobierno del presidente Mulino y yo puedo identificar 3 aciertos importantes y también te puedo decir 3 amenazas que yo pienso que hay que corregir o enrumbar. Creo que ha enfrentado el tema de migración con mucho liderazgo, ha caracterizado, lo ha identificado. Y ese es un tema importante, Hugo y Félix, porque por medio de ese problema, que no había sido enfrentado antes, viene toda un quehacer de las organizaciones criminales, de las organizaciones que se dedican al narcotráfico, entonces ahí hay que hacer frente. ¿A quién le toca hacer frente? ¿Qué es lo que tú decías? Al ministro de Seguridad. El presidente tira las directrices, el ministro del ramo que tiene que ver con el tema tiene que ejecutar esa política pública para solucionar el problema. De igual manera lo ha hecho con el tema de país, la marca país de manifestar que Panamá no es un paraíso fiscal. Yo creo que también ha sido una línea enérgica, bien sustentada, y con un canciller que va a pasos agigantados. Imagínate que se ha reunido ya 2 veces con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí las cosas marchan bastante bien. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos salir de las listas grises? Porque nosotros perdimos el grado de inversión hace poco, en el mes de abril, por allí creo que fue, y eso tiene una consecuencia muy directa sobre los productos financieros, por ejemplo. Los productos bancarios inmediatamente te empiezan a aumentar los intereses, se ahuyenta la inversión extranjera directa y lo que sucede, o como consecuencia, hay menos posibilidad de que se generen empleos. Y un tercer tema, y muy bien identificado por el presidente Mulino, ha sido el tema de la sostenibilidad en el tiempo del Canal de Panamá con los recursos hídricos. Es un tema que hay que enfrentar, que hay que solucionar si queremos tener sostenibilidad para los próximos 50 años. La limpieza de la mina creo que también es importante, lo ha manifestado, y atender el tema del IBM, que ese es otro tema importante. ¿Qué considero yo que no han sido aciertos? Haber quitado el bono de solidaridad de vivienda. Todas aquellas personas que tienen un salario no mayor de $2.000, los amparaba una ley para poder, a través del Ministerio de Desarrollo, Vivienda y Desarrollo Territorial, poder hacerse beneficio de este incentivo, que eran $10.000 como un abono inicial, y que el banco te financiara el 90%. Ese enfoque social lo tiene que tener el gobierno. Haber manifestado el interés de quitar ese bono, creo que eso crea un poco en materia de en el área de la construcción, creo que puede crear cierta inestabilidad y también cierta preocupación de aquellos que habían planificado una relación en el momento y que voy a verme beneficiado de esa ley. Bueno, eso creo que no fue tan acertado, debió evaluarlo más y haber suspendido la medida de precios definidos
en los alimentos. En las regiones, en los países cercanos, una de las políticas más importantes que tiene que tener un presidente es ver cómo para la inflación. Y la inflación se detiene en materia de la canasta básica familiar en la medida que tú puedas fijar precios definidos sobre una lista determinada de productos, y eso te había mantenido la canasta básica familiar más o menos estable con no elementos de inflación, porque cuando llega el consumidor al supermercado, él decide de una lista qué es lo que yo quiero comprar dentro del control de precios, qué no, y juega un poco con esos precios. Bueno, considero que esa medida fue un poquito apresurada, y recuerda que el presidente de la República es el presidente de todos los panameños. Por supuesto que la medida de precios definidos al sector privado como que no le gusta mucho. Y en el año 2025 se va a eliminar. El presidente tiene que a veces pensar, bueno, voy a hacer una política pública, voy a hacerle caso a los empresarios, por acá le voy a hacer caso a los ciudadanos, por acá le voy a hacer caso a los trabajadores. Recuerda que es el presidente de todos. Oiga, pero ahí de verdad que ensayando a ser justos, creo que ahí no era necesario ni oír a los empresarios ni a nadie, sino al sentido común. Porque el único precio que se ha liberado es el del arroz. El resto va en enero probablemente. Sí. Y de verdad que en el arroz nos estaban metiendo la mano en el bolsillo. Le hemos metido a esta gente un montón de millones de dólares, y el arroz de primera, que es el por el que estábamos pagando todos, sí, resulta que ese arroz no lo encontrábamos. Sí. Entonces alguien lo estaba acaparando, sí, y alguien se estaba quedando con la plata de todos. Eso es un tema y que común. Le toca a Lima investigar si ese programa funcionaba o no funcionaba. Pero yo voy al tema que tiene que ver el ministro de Comercio e Industria, donde tú, con una lista definida, tú puedes determinar qué precios tú buscas. Porque yo sí creo en el mercado abierto, en la competencia libre, pero también el consumidor tiene el derecho de buscar los precios más bajos. Así como cuando yo voy a un mercado libre, voy con la búsqueda de buscar precios más bajos en legumbres, en tubérculos, en otras, diríamos, alimentos que tengan que ver con la tierra, pero yo también tengo el derecho de buscar otros productos que a través de una política muy bien definida, el gobierno anterior no la quitó. El presidente Cortizo estuvo tentado a quitarla varias veces, y yo sí soy un defensor de, algunos le llaman control de precios, otros es lista de control definido, y yo sí considero que sí debe de existir. Eso lo tienen casi todos los países de la región, y con eso es que pueden parar un poco la inflación o la subida de precio en los productos de la canasta básica familiar de alimentos. El presidente ha tomado en estos 100 días algunas acciones. Inició, por ejemplo, revelando las actas del Consejo de Gabinetes que eran secretas, la publicación de los auxilios económicos de las dos últimas administraciones, la designación de Dino Mon como nuevo director de la Caja de Seguro Social, la designación reciente de los procuradores de la Nación de la Administración. ¿Usted cómo pondera algunos de estos hechos? Mire, la designación de Dino Mon creo que ha sido una designación, tiene capacidad, tiene unos elementos de cualificación en su formación lo suficientemente. Yo públicamente sí le advertí mi preocupación. No cometa el error el 2 de octubre de andar nombrando hijos o sobrinos o personas cercanas a algún diputado. Eso ya está pasando, Félix. Él se está metiendo en un saco sin salida si sigue haciendo esto. Con relación a los nombramientos del Procurador General de la Nación y la Procuradora de la Administración, conozco a la que ha sido designada como Procuradora de la Administración, una persona con una alta formación académica, y creo que ha sido lo suficientemente acertado. Y bueno, eso es parte de la facultad que tiene el presidente de la República. El presidente de la República designa, entonces el designado tiene que demostrar que está preparado, como decía Hugo al principio de esta entrevista, preparado para resolver los problemas. Los problemas no los puede resolver única y exclusivamente el presidente. Los ministros
tienen que asumir el tema. Usted ve al ministro de Ambiente activo en lo que le corresponde estar. Usted ve a la ministra de Gobierno activa en lo que le compete estar. El ministro de Comercio tiene que ponerse las pilas, porque la mayor amenaza que tiene Panamá es que nosotros perdimos el grado de inversión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro de Comercio? Establecer una política que nos explique cómo va a fortalecer lo que conocemos como la IEA, que es la inversión, la IED, la inversión extranjera directa. Nosotros tenemos que propiciar por año más de 46.000 empleos. ¿Por qué tenemos que promover más de 46.000 empleos? Porque el PEA, que es la población económicamente activa, cambia de cifras anualmente. Personas en edad productiva para trabajar, cuando tú los cuantificas a través de INEC, son 40.000, 46.000. Si nosotros no generamos esos empleos, entonces nuestra informalidad va a seguir creciendo y no vamos a generar los trabajos formales que se necesitan. Entonces, tanto la ministra de Trabajo como el ministro de Comercio e Industria deben de facilitar las medidas para que más empresas estén llamadas a invertir en Panamá. Si tú no traes inversión extranjera directa, si tú no promueves seguridad jurídica, puedes decir lo que quieras, pero no va a haber empleo. Solo la inversión es la que trae empleo y el empleo es el que trae chenchen. Y el chenchen es el que le da tranquilidad social a todos los panameños y panameñas. Aquí estuvo la ministra de Trabajo y habló de las proyecciones en los meses que vienen para la generación de empleos, de estrategia con Concerta, Mi Primer Empleo, la inserción de más personas y jóvenes Cuando al mercado yo estuve laboral. ministro, yo creé la propia bolsa de empleo pública de Mitradel. Eso de andar tercerizando con estas, diríamos, empresas, primero que estas empresas le ofrecen un servicio a una empresa privada, no gratis. Ellas le ofrecen un servicio como buscadoras de empleo, ellas tienen que pagar. Entonces, un consejo muy objetivo para la ministra de Trabajo, si me está escuchando, haga muchas ferias de empleo. La intermediación laboral la tiene que ejercer el mismo Ministerio de Trabajo. La intermediación laboral no se puede ejercer a través de una empresa de colocación de empleo. Porque todas esas empresas de colocación, yo lo evalué, no funcionaban. Porque al final, si ellas te van a ofrecer en una organización empresarial, hay 10 plazas. Esas 10 plazas se las dan a una empresa de colocación de empleo, ellas te cobran. En cambio, si el Ministerio de Trabajo hace esa intermediación laboral, tú no tienes que estarle pagando a ninguna empresa, sino que sencillamente haces muchas ferias de empleo donde tú agrupas 100 organizaciones privadas, 50 organizaciones privadas y de ahí generas 500, 700, 1000 plazas y entre ellas se pasan la base de datos, porque hoy día la base de datos es muy sencilla. Si tú logras llevar 500 buscadores de empleo y tú haces una estrategia con el Ministerio de Trabajo, son 500 nombres con 500 direcciones que vas a tener y se las puedes pasar a diversas organizaciones privadas que quieren mano de obra laboral activa a través de sus plazas y puedes entonces inyectar. Pero yo vuelvo al tema, Félix. Yo sí creo que uno de los retos más importantes que tiene el presidente Mulino, que ya hizo lo propio cuando fue a la ONU, manifestó de manera clara la posición de Panamá. Creo que el canciller también lo ha manifestado muy, muy claramente, pero ahora le toca al ministro de Comercio, al ministro de Desarrollo Agropecuario, poder establecer mecanismos para que muchas empresas en tecnologías 2.0, en tecnología 3.0, poder ver todo el tema agroindustrial de la provincia de Veraguas, de la provincia de Chiriquí, y que Panamá vuelva a ser atractivo. Nosotros en el gobierno del presidente Martinelli, el presidente Varela, del presidente Torrijos, Panamá tuvo un crecimiento de 8.5, de 9.5, llegamos a crecer hasta de 2 dígitos. De 2 dígitos. Pero cuando Sí, señor. crecimos de 2 dígitos, se estaba construyendo el canal de Panamá, se estaban construyendo la línea 1, línea 2 del metro. Entonces también es importante la inversión pública. El presidente puede tirar líneas, pero si los ministros o el equipo técnico, Hugo, que tiene el ministro,
no trabajan hasta las 4, no, hay que trabajar hasta las 7, 8 de la noche los primeros 6 meses porque tienes que generar esos actos públicos, tienes que generar esos pliegos para poder licitar y poder que las obras de inversión pública que terminan siendo una inyección importante también en la generación de empleo, cuando un gobierno está en su máxima capacidad de inversión pública, te puede generar hasta 60.000 empleos. Entonces eso es importante y eso sí lo veo con algo de preocupación porque nosotros en abril perdimos el grado de inversión, tenemos que recuperarlo, pero eso solamente se recupera si nosotros volvemos a ser atractivos. No es que no seamos atractivos para la inversión extranjera directa, sino que tenemos competencia. Compite con nosotros Costa Rica, compite con nosotros República Dominicana, está compitiendo Guatemala. Cuando tú ves en CEPAL que te plantea, esta es la proyección de crecimiento en estos países de la región, te das cuenta hasta con cierto sentimiento que Panamá no sobresale ya como el país con mayor crecimiento. Entonces ya tú ves otras naciones que están haciendo adecuamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una ventana muy importante para las empresas multinacionales. El ministro de Comercio tiene que ser lo suficientemente creativo para ver cómo atrae más este tipo de empresas que vienen a invertir de manera directa, pero que al mismo tiempo generan muchos empleos. En el tema de búsqueda de inversión, la actual administración ha trazado una hoja de ruta que difiere de la de las últimas administraciones. La inmensa mayoría de los últimos gobiernos han tenido la actitud de yes sir, bajar la cabeza, y lo que ustedes pidan, señores, para salir de la lista, yo lo voy a hacer. Este ha dicho, ya no más. La próxima acción que va a emprender es una gira por Europa para estrechar los lazos con aquellos países que son aliados o que no ven con buenos ojos lo que se está haciendo con Panamá y que también lo vivieron ellos en carne propia, que tienen sus diferencias con otros países que exigen a Panamá cosas que ellos no cumplen y son aliados que tienen un peso dentro de la Unión Europea. Pero más allá de eso, el propio presidente va a ir a reunirse con mandatarios de esas naciones, de algunas de esas naciones, que nos tienen en esa lista. Ese cambio de hoja de ruta, de ya no bajar la cabeza, sino de sacar el pecho y defender el país, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero el presidente caracterizó un problema, Hugo, porque solamente con esa política agresiva o una política muy activa de que nos saquen de las listas discriminatorias, se nos abren entonces otra gran cantidad de oportunidades en materia de inversión. Entonces ahí el presidente también visualizó un canciller que visualizó a 2 vicecancilleres o 2 viceministros que están muy activos. Entonces eso tiene un valor importante cuando tú tienes en materia de tu política exterior o establecer también embajadores en áreas estratégicas. Por ejemplo, el embajador que fue nombrado en Washington creo que también tiene la suficiente capacidad, experiencia, ha sido canciller, para poder cabildear, como tú muy bien lo has descrito, ese tipo de reuniones o de entrevistas, no solamente con los gobiernos centrales de esos países, sino también con los senadores, para que entiendan que esa imagen o esa comunicación reputacional que han dado de Panamá no es la correcta. Nosotros tenemos leyes muy claras en materia bancaria, en materia de inversiones, que hemos desarrollado por décadas y que ha dado buenos frutos, pero bueno, también hemos sido señalados en algunas debilidades que no solamente está viviendo Panamá, sino que todos los países de la región, que es enfrentar a las organizaciones criminales, el comercio ilícito. Entonces Panamá está haciendo los correctivos legislativos para que con herramientas jurídicas también se pueda combatir el crimen organizado y también dar mensajes claros en ese compromiso como país. Pese a los esfuerzos y a las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional y que han sido enviadas e impulsadas por los organismos internacionales, la Unión Europea esta semana decidió mantener a Panamá en medio de los llamados que ha hecho el presidente de la República en la lista de paraísos fiscales. Bueno, estas revisiones son revisiones periódicas. Tampoco te van a sacar de una lista de la noche a la mañana. Yo creo que el presidente nada más tiene 100 días
101 días, 99 días, y al mismo tiempo no es que Panamá tenga que cumplir con una receta, sino que hay recomendaciones, algunas que ya se avanzaron en el último año del anterior gobierno, otras que se están implementando, pero yo sí creo que existe una claridad en esta materia y quizás muchos que los que nos escuchan no le ven la importancia de poder salir de las listas discriminatorias. Es importante que podamos hacerlo porque la reputación o lo que quieren vender, que no es Panamá, afecta definitivamente sobre la tranquilidad financiera y sobre todo la tranquilidad de inversión. Estos países, cuando el país de origen viene a invertir a un país que está en una lista discriminatoria, entonces el país de origen de la inversión le aplica una serie de sanciones. Entonces sí hay un temor, sí se siembra un temor internacional para que no vayas a invertir a ese país. Entonces yo creo que el mecanismo que estamos utilizando es el mecanismo correcto. Hay que avanzar hasta poder salir de estas listas y como país, en este sentido, no a través de un planteamiento político, sino como país, porque yo, por ejemplo, he venido aquí a plantear lo bueno, a plantear lo que yo considero que no estuvo bien, y como país todos tenemos que aportar. Mire, ese sentido de país es el que a veces nos falta, esa conciencia nacional de hacia dónde queremos llevar el país. Recuerdo que cuando Panamá entró en esta iniciativa de los semiconductores, solo 7 países están allí, del área latinoamericana 3 nada más. Nuestro vecino Costa Rica está allí, está México, estamos nosotros, que no tenemos experiencia en ese juego, pero ahí estamos viendo cómo nos metemos al partido, ¿verdad? Recuerdo que unos meses después el país se trancó. Este país, por una serie de situaciones, se paralizó, bloquearon el país y el país dejó de funcionar. Usted sabe que hubo un país que trató de meterse por los palos y se llama República Dominicana. Y el presidente de República Dominicana declaró que el tema de los semiconductores era de interés nacional. Y ese país se está volcando a un área donde no tiene un espacio, tratando de ganarnos el mandado. Y durante la pandemia hizo cosas que nos ganó también y nos robó el mandado, porque acá se tomaron decisiones que todos sabíamos nos iba a llevar al despeñadero, ¿no? Y ahí está Dominicana y ahí está Costa Rica, que a pesar de que Costa Rica no tiene grado de inversión, sigue atrayendo inversiones, porque no solo es el grado de inversión lo que cuenta, es el tema de la certeza del castigo, de una justicia que funciona, de un país que respeta el derecho, ¿no? Y creo que tenemos que mirarnos un poquito en esos espejos y pensar un poquito en país más que en grupos, gremios, intereses personales, egoístas, ideológicos, qué sé yo. Esa visión de país la estamos necesitando. Yo creo que hay que elevar más el debate. Tú lo has dicho muy claro, el tema de las inversiones, hay que ser más creativo. Las tecnologías diversas, muchas que tengan que ver con la inteligencia artificial, tienen un gran futuro. Senacic creo que también es un semillero importante de muchas cosas positivas que están sucediendo en el país. Las empresas multinacionales, somos una legislación en la región, diríamos, de punta o ejemplar, y yo creo que ahí está precisamente o radica el interés, Hugo, de que los ministros, en este caso, no nada más el de comercio, o los ministros, para no mencionar o ser muy determinados, yo siento que a veces tienen que ser más creativos o más agresivos. Por ejemplo, República Dominicana fue muy agresiva o muy activa en definir una actividad económica en la cual ellos querían generar empleo, que fue la actividad económica de servicios y de turismo. Entonces nosotros como país, si tú tienes a un director del ATP, y yo no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando también de los gobiernos anteriores, incluyendo al nuestro, me explico, ¿sabes? Que tú tienes que ser crítico. Ese director de la ATP tiene que ser demasiado sobresaliente para que pueda implementar este tipo de políticas más activas que requieren cambios a la legislación, que requieren ajustes a las herramientas jurídicas para que tú puedas ser competitivo.
Y por eso te reitero, los países de la región tienen mar. Cualquier país de la región puede ser atractivo para un sector portuario, un sector logístico. Entonces, mire, estamos en el debate del Canal de Panamá, ya empiezas a escuchar personas que sí, que van a inundar, que, hey, si queremos que el Canal de Panamá funcione, tiene que haber un presidente que determine que para que eso tenga sostenibilidad en los próximos 50 años, hay que hacer tal y tal medida, y como país, vuelvo, entonces nosotros apoyar para que esas adecuaciones o esos cambios se puedan dar y puedan dar los resultados que todos queremos. Oigan, se acabó el tiempo y no hemos hablado de los panameñistas, que están en un berenjenal. Oiga, la peor derrota de su historia. Mira, lo más grande cuando tú tienes este tipo, o lo más importante, diría yo, es bueno entrar a veces en estados de reflexión. Y bueno, yo, la experiencia que he tenido como ministro de Trabajo y diputado, es entender que las organizaciones políticas tienen que entender los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos se definen a través de las elecciones. Entonces, si las elecciones no fuiste favorecido o no tuviste un resultado, debes de evaluar qué sucedió. Entonces, yo creo que el Partido Panameñista, mi partido, sufrió un resultado real, ahí están los números, que si tenemos muchos representantes o tenemos muchos alcaldes, entonces eso es un valor importante porque resulta ser que somos un partido nacional con representatividad. Pero a nivel de la dirigencia, yo sí creo que tenemos que echar un paso al lado, es decir, y darle oportunidad a una renovación. Ya yo presenté mi renuncia al cargo de tercer vicepresidente. Yo espero que los demás compañeros de la Junta Directiva hagan lo mismo, incluyendo al presidente del partido y al directorio nacional. No hay por qué aferrarse a un cargo o resistirse a no querer renunciar o convocar a un directorio, y entonces ese directorio lo que se arma es un debate que si debo renunciar o no debo renunciar. No, y precedido por un ambiente en el que hay traidores, qué sé yo, eso nos ayuda. Si tú convocas a un directorio, que fue lo que sucedió el martes, y nada más te van 11 miembros de 43, entonces ahí yo creo que es una falla colectiva, porque entonces los otros tampoco van, pero tampoco quieren renunciar. Entonces el Partido Panameñista tiene un futuro. Entonces, ¿cómo tú logras que ese futuro sea fructífero? Precisamente renovando, con nuevas ideas, estableciendo nuevos objetivos, y el discurso de que quién es traidor y quién no es traidor, yo creo que a veces pienso que esos discursos ya son como medio trasnochados. Porque cuando tú tienes un liderazgo, no hay traidor que valga. Pues yo he estado nosotros hemos tenido varios presidentes de la República, presidente Endara, la presidenta Moscoso, el presidente Varela, y en todos esos ambientes siempre han existido algo que se llama el fuego amigo, es decir, tener gente adentro que a veces no apoya tu nómina y se va con otra nómina, y con todo y eso el presidente Endara ganó, la presidenta Moscoso ganó y el presidente Varela ganó en su momento. Entonces yo creo que no hay que andar buscando fantasmas ni andar buscando otros discursos, sino sencillamente aceptar, echarte a un lado. Yo en lo personal ya presenté mi renuncia, no aspiro a ningún cargo interno. Eso sí, voy a estar activo, acompañando a mi partido a nivel nacional, porque sí creo que toda organización se recupera y al final, como partido, tenemos mucho que ofrecer hacia futuro. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No olvides retocarles. 8 o 5 minutos, hacemos una pausa. Regresamos en minutos.